Voy a tratar el tema de los ovnis, pero lo voy a hacer de una manera radicalmente diferente. Tan diferente que estoy seguro que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con algo de lo que oirán. La verdad es que del pasado remoto de la humanidad, es cierto que hoy conocemos muchas cosas, muchas más de las que se conocían hace 1 o 2 siglos, pero estamos muy lejos de saber con detalle cómo fueron los tremendos cambios y sucesos acontecidos no durante los últimos 5.000 años, de los cuales sí tenemos algunos documentos, sino hace cientos de miles, si no millones de años. De los últimos 5 o 10.000 años sabemos verdades generales, pero no se puede pormenorizar tanto. Aparte de esto, es verdad que de las noticias que tenemos del mundo extraterrestre y el trato humano, aunque son cada vez más abundantes, son también cada día más confusas y contradictorias. Cuanto más conocemos, más confundidos estamos, lo cual no quiere decir que sean falsas. Más bien quiere decir que o alguien que está interesado en tenernos confundidos, y eso realmente hay alguien que está muy interesado en tenernos confundidos, o que la mente humana, en cuanto deja de ver, de palpar y de oír, está completamente perdida, y la extradimensionalidad de las inteligencias que pueblan los pluriuniversos es un plato indigerible para nuestras neuronas. Y en cuanto a lo que nos espera después de la muerte, eso es materia reservada para los fanáticos de todas las religiones o para los 144.000 testigos de Jehová. Por lo tanto, tenemos que desconfiar mucho de lo que oímos y decimos de los orígenes y del futuro de la humanidad. Y tendrán ustedes que empezar sometiendo a juicio lo que oigan de mí. Pero por eso les diría que es muy posible que algunas de las cosas que yo les diga estén equivocadas, porque en cuanto dejamos de ver y palpar, estamos bastante perdidos. Y entrando en el tema de los ovnis, hoy ya la mayoría de la gente inteligente sabe que nuestro planeta es visitado por seres de otros mundos. Y el que no lo sabe, aunque tenga muchos títulos académicos, o es un despistado o le falta algo a su inteligencia. Pero por otro lado, ya va siendo hora de que dejemos de hablar de los ovnis como un fenómeno curioso, interesante, misterioso, pero que apenas tiene influencia en nuestras vidas. Este es un tremendo error. Y esa es la idea que del fenómeno tiene mucha gente, incluidos no pocos los que se llaman ufólogos. Para hablar de los ovnis, lo primero que tenemos que hacer es cambiar radicalmente nuestra idea del universo. En nuestro planeta hay muchos países que, a pesar de estar separados por débiles y artificiales fronteras, difieren mucho entre sí en su tamaño, cultura, poder económico, lengua, raza, religión, etcétera, etcétera. En el universo pasa algo por el estilo, pero en lugar de ser naciones separadas por fronteras virtuales, son astros que distan entre sí millones de kilómetros. Y esa es la razón por la que la ciencia oficial afirma que es imposible que hayan venido. Pero en esto la ciencia oficial se ha quedado atrasada. No quiero ir a hablar de agujeros de gusanos, de portales interdimensionales, de la non-locality. Ya se enterarán algún día. Lo segundo que tenemos que hacer es borrar de nuestra mente la infantil idea, sostenida también por la megaciencia, que el universo está muy despoblado y de que la Tierra es uno de los pocos astros habitados. El programa SETI, que significa en inglés búsqueda de inteligencia extraterrestre, aparte de ser una completa estupidez, es un engaño perpetrado para tener en confundidas a las masas, puesto que hace muchos años que las grandes autoridades no solo saben que están aquí entre nosotros, sino que se han comunicado directamente con ellos. Sabemos cómo se han comunicado, cuándo y dónde se han comunicado. Del tiempo de Eisenhower, por ejemplo, sabemos dónde él los vio, con quién estaba y cómo fueron hasta los tratos que hicieron estos. Tratos que no cumplieron ni los humanos ni los extraterrestres. Y lo malo es que los tratos y convenios se hicieron con las razas peores que podían haberse hecho, con los más malos de todos.
porque con los buenos no quisieron hacer tratos. La gran realidad es que el universo hierve de vida. Métanse esto, el universo entero hierve de vida. Vida de todas clases. Los orbes que ahora aparecen en las fotografías, los Rod, los Ebanis, las apariciones y toda suerte de extrañas manifestaciones, son muestras de seres dotados de vida y de inteligencia, pero que quieren asomarse a nosotros, pero que no pueden, no saben. La piedra que nos parece muerta también tiene su propio tipo de vida. Los electrones de los cuales está compuesta toda la materia y la piedra que ven en el camino se mueven incansablemente, están moviéndose alrededor de su núcleo. Nunca se han preguntado ustedes por qué no se paran, quién les da cuerda a los electrones, y siempre sigues. Y es todo el cosmos está compuesto así, de ese mismo tipo de materia que está viva con ese tipo de vida. ¿Quién les acuerda a los electrones? Por otro lado, nuestra vida celular no tiene que necesariamente ser única. Es muy pueblerino pensar que toda la vida que existe en el universo tiene que ser igual a la nuestra. No seamos paletos, que hemos sido muy paletos durante muchos siglos, y en eso la Iglesia nos ha ayudado mucho porque somos el ombligo del universo nosotros. Muy probablemente la vida que existe en otros astros supera nuestra capacidad de comprensión. Entre la vida de los millones de bacterias que viven dentro de mi cuerpo, que son seres vivos, y la vida mía hay casi una infinita distancia. Y la diferencia que hay entre nuestra vida y la de otros seres del universo es probablemente aún mucho mayor. Por lo tanto, incomprensible por este cerebrito, que es muy bueno, pero es limitado para conocer cosas tan bárbaras. Pero sobre todo, dejando a un lado el relativo concepto de la vida, en el universo y en la infinidad de astros que lo componen, hay millones de seres inteligentes, poblando millones de astros habitados. Recuerden que solo en nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de estrellas, con sus planetas y sus satélites correspondientes, y que según nos dice el telescopio estratosférico, el Hubble, que anda dando vueltas por ahí alrededor de la Tierra, a 600 kilómetros de altura, desde allá arriba puede ver mucho mejor, nos ha dicho que hay cientos de miles de galaxias, la mayor parte más grandes que la nuestra, y con miles de millones de estrellas. Y esto es vital cuando se habla de ovnis. ¿Por qué? Porque los ovnis son como un granito en una playa, ¿entiendes? Son una cosa más de las miles. Lo que pasa es que nos han tenido atontados, como siguen todavía, buscando en Puerto Rico. Yo vivía cerca de donde se hizo el famoso telescopio de Arecibo, y hoy en cierta manera intervine también en él. Bien, para ver si encontraban alguna señal de vida. Es una mentira porque han encontrado señales de vida, han encontrado tipos que han estado por ahí. Bien. Qué pardillos somos cuando pensamos ser los únicos o de los pocos habitantes del universo. Las matemáticas, con un simple cálculo de probabilidad, vienen en nuestra ayuda cuando nos prueban que en el cosmos, en el que hay billones con B, de astros, es imposible. Las matemáticas, por su cálculo, es imposible que solo el nuestro sea el único poblado por seres inteligentes. No solo eso, sino que es igualmente imposible que haya pocos. Para mí es incomprensible que los astrónomos más serios de todo el mundo sigan hablando todavía de búsqueda de vida o de seres inteligentes en otros astros, cuando desde hace siglos los tenemos aquí entre nosotros. En el simposio de astrobiología que conjuntamente la NASA, el SETI, la Biblioteca del Parlamento de Estados Unidos celebraron en septiembre del 2014, hace escasamente un año, científicos de muy diferentes especialidades discutieron seriamente cómo podía ser el impacto que la cultura humana se recibiría en caso de que llegásemos a descubrir que hay otros planetas habitados. Pero lo decían como si se tratase de una probabilidad lejana o remota. Parece que ni ellos ni los astrónomos se han enterado de que hay miles de hombres y mujeres, que han estado están en contacto con seres no humanos inteligentes.
que según ellos aseguran vienen de otros astros. Y no solo eso, sino que muchos hombres y mujeres han sido llevados a los planetas lejanos de donde ellos proceden y a los lugares subterráneos donde habitan aquí en nuestro planeta. Si tenemos tiempo, hablaremos de eso también. Habitan aquí en nuestro planeta. ¿Dónde habitan? Una cosa que los ufólogos serios no quieren meterse en ese problema porque a lo mejor les llaman crédulos. Para estos científicos, el fenómeno ovni sigue siendo una invención de unos cuantos chiflados, ingenuos e ignorantes, cuando los ignorantes son ellos. Las opiniones de miles de personas de todo el mundo, tan inteligentes como ellos, son absolutamente despreciables. Esto podría ser un gran indicio de hasta una prueba del enorme control mental a que la raza humana está sujeta cuando gente tan inteligente ha sido engañada por tanto tiempo. Es que eso queda ahí. Somos una granja y los dueños de la granja hacen lo que quieren con nosotros, pero no nos damos cuenta. Nosotros estamos haciendo a ver si el Barcelona gana o pierde y si Ronaldo le dan la bota de oro o no. Eso es importantísimo. Bien. Algunos de los grandes astrónomos, por ejemplo, me lo habrán oído decir que Carl Sagan, por ejemplo, el de la serie Cosmos, pues se prestó traidoramente, ¿verdad? Y ayudó al gobierno a engañarnos a todos, ¿verdad? Y cuando se murió supimos que Carl Sagan sabía perfectamente, conocía de los ovnis, de todos los secretos. Es más, uno de los padres de la omnilogía es Allen Hynek. Allen Hynek es de los primeros que se acuerdan de eso, el libro azul y tal. Y yo discutí con Allen Hynek y le eché en cara en Puerto Rico, si yo hubiera tenido tanto tiempo como usted, sabiendo la realidad, no hubiera tardado tanto tiempo en decirle la verdad. Pero bueno, luego se convirtió, se arrepintió y fue honrado y fundó en Chicago el CUFOS, que es un centro serio para el estudio de la vida extraterrestre. Y volviendo a lo que anteriormente decíamos, si comparamos nuestras naciones terrenas con las naciones que residen en diversos astros, podemos ver que lo mismo que en nuestro mundo hay países e individuos de todos los tipos, fuertes y débiles, inteligentes, torpes, buenos y malos, entre los seres pensantes que pueblan los millones de astros poblados, hay también toda clase de tipos. Hay astros cuyos habitantes han invadido a otros planetas y los han sacado y los han sojuzgado. Y lo mismo que en la Tierra ha habido países invasores y guerras entre diferentes naciones, en el universo ha habido y sigue habiendo conflictos entre los habitantes de diferentes planetas. Estos seres inteligentes, y ahora empezamos a entrar en las profundidades del fenómeno, porque ya le digo, los ovnis son aparatos, la gente es lo único que ve, tuercas y tornillos y cristales y lucecitas por ahí. Eso es la parafernalia, eso no vale nada. Lo que hay que ver es qué hay en la mente de los que vienen dentro, qué quieren hacer, qué han estado haciendo. Pero son tan inteligentes porque bregamos con gente mucho más inteligente que nosotros, que nos tienen atontados con regalitos, como veremos. Estos seres inteligentes negativos, que podíamos denominar antisistema, como pasa en nuestra sociedad, son la causa primaria de todos los males que hay en nuestro planeta. Esta es la conclusión final de mi libro Teomnilogía. La mera existencia, esto para mí que viene importantísimo, la mera existencia de estos seres maléficos y negativos en nuestro mundo es un gran misterio para la mente humana, para los que discurren, porque la mayoría de la gente usan el cerebro, usan la cabeza para ponerse el sombrero, nada más, pero no para discutir, para discurrir. Pero la incógnita y la inquietud se agigantan si estas fuerzas negativas estuvieran también presentes y activas en todo el cosmos. No solo aquí en la Tierra, sino en todo el cosmos. Y como me sospecho que es así, para mí esto es un formidable misterio. ¿Por qué existen estas fuerzas negativas? ¿Cómo se puede compaginar esto con la esencia de un Dios Padre y de un Creador todopoderoso e inteligente? Para mí es eso,
una formidable incógnita. Se suele decir que cuando se pelean dos elefantes mueren muchas hormigas y las pobres no se enteran qué es lo que pasa. ¿No seremos nosotros también unas hormigas de una formidable fuerza que existe en todo el universo entre fuerzas opuestas? Y nosotros no nos damos cuenta de que somos como las hormigas, mueren allá abajo, pero es que los elefantes están peleando. Hay fuerzas gigantescas peleando. Y eso es lo que pasa, como trataremos de ir viendo. A los sapientísimos Hawking y Dawkins, los que conocen un poco de cómo anda la ciencia ahora, a estos dos señores no les hace falta ningún Dios. Por otro lado, Higgs descubre el bosón, nada menos que la partícula de Dios. Para otros astrónomos, Dios se llama Big Bang, a lo que parece en el origen del asombroso e infinito universo. Los pobres científicos están más despistados que una cucaracha en la pasarela Cibeles. Los creyentes de las religiones son los únicos que parecen estar en particular las cosas claras, pero me temo que tienen una idea un poco simplista de Dios. El Dios que nos han metido desde niños es un Dios que para mí es un Dios falso. Dios existe, pero no es ese Dios que nos han dicho. Por supuesto que más de uno se estará preguntando ahora mismo de dónde saco yo estas ideas y cómo podemos saber que todo esto de los seres maléficos es verdad. La fuente para esta manera de pensar es doble. La primera es lo que muchos contactados les han dicho los seres extraterrestres con los que se comunica. Por estos es por quienes hemos sabido de formidables conflictos entre los habitantes de diversos astros, en los que no han faltado las armas nucleares o de algún tipo de rayos, que han destruido por completo planetas enteros y han causado la degeneración de sus razas, llevando a algunos al borde de la extinción. Según ciertos contactados, algunas de estas razas están refugiadas en nuestro planeta, porque el suyo se hizo invivible como resultado de estas guerras, y ahora tratan desesperadamente de ayudarse de nuestro ADN para regenerar el suyo, gravemente dañado por estas contiendas. En nuestro planeta ha habido alguna pequeña batalla contra ciertos extraterrestres refugiados aquí, y en alguna de esas batallas hubo más de 40 muertos de las fuerzas militares terrícolas. Créame, hoy sabemos muchas cosas, mucho más de lo que sabíamos, los que hemos estado en esto. Lo que pasa es que muchas de estas cosas ahora por internet empiezan a saberse algunos, pero hasta ahora todos los libros no se traducían a los españoles, apenas si tenemos traducciones de los grandes libros sobre eso, pero sabemos muchas cosas. La segunda fuente de información acerca de estos seres negativos y malignos, pero muy inteligentes, la tenemos en un hecho histórico que está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Me refiero a las religiones. No importa si uno es religioso o no. Pues bien, en las creencias de todas ellas, sin excepción, están presentes estos seres negativos que se entrometen de una manera más o menos descarada en las vidas de los humanos. Los omnólogos, medrosos siempre de lo que pueda decir la megaciencia, no se atreven a relacionar estos malos espíritus de que nos hablan las religiones con estos visitantes siderales. En las creencias de todas las religiones no solo se habla de la existencia de estos malos espíritus, sino que específicamente se habla de las guerras entre ellos. En las más antiguas tradiciones hindúes se da cuenta detallada de estas grandes batallas y hasta se describen las armas y vehículos de guerra que en ellas se usaban. Y si de los Puranas y los Upanishads hindúes saltamos a las tablillas sumerias y de allí a nuestra Biblia, nos encontramos en el Génesis con el mismo panorama de la inquina que entre sí se tenían Moloch, Marduk, Baal, Elistar, Anu, Shamash, toda la tropa de dioses mesopotámicos. Aquellos dioses de las tablillas sumerias y asirias que viajaban en nubes igual que Yahvé o en vimanas como los dioses hindúes eran los ovnis de entonces, y por mucho que los ufólogos científicos se escandalicen, son los mismos ovnis de hoy.
entonces se presentaban como dioses. Hoy son solo astronautas, pero son los mismos. Y además actúan de la misma manera. Y algunos de ellos tienen las mismas debilidades. Por ejemplo, su gusto por la sangre. De esto se puede hablar siempre, su gusto por la sangre. Curiosamente, en el cristianismo, la existencia de esta raza de seres malignos o antisistema es una creencia importante que fue definida en el concilio de Letrán, me parece, en 1215. Desde el primer momento en el cristianismo se creyó que un número grande de seres angélicos se rebelaron contra Dios y desde entonces se dedican a hacer el mal pretendiendo destruir su obra y erigirse ellos en dioses. Estos malos espíritus están dirigidos por uno, al que en la Biblia se le llama la serpiente antigua, y que ya vemos en el paraíso tratando de engañar a Adán y Eva. Y muy curiosamente, el culto a la serpiente o a algún tipo de ofidio lo encontramos en prácticamente todas las culturas de la antigüedad. En el cristianismo es común la imagen de San Miguel aplastando, o la Virgen aplastando la cabeza de una serpiente. El pontífice Juan Pablo II explica así esta creencia en una de sus catequesis. Según las Sagradas Escrituras, el dominio e influjo de los malos espíritus se extiende al mundo entero, tal como nos dice el apóstol Juan con estas impresionantes palabras. El mundo está bajo el maligno, que está presente en la historia de la humanidad. Y continúa el pontífice, se trata de un conflicto entre las fuerzas oscuras del mal y las de la redención. Y termina con estas certeras palabras. El maligno puede ocultarse de forma profunda y eficaz y tiene un gran interés en pasar inadvertido. Es decir, lo mismo que nuestros visitantes de hoy. ¿Por qué no se presentan? Porque no, las autoridades no, son ellos los que no quieren. Quieren que sigamos atontados sin que nos demos cuenta de que somos una granja. Este es el nivel de ideas en el que hay que moverse cuando se estudia el fenómeno ovni. Seguir prestando una primordial atención a los vehículos, avistamientos, aterrizajes, estrellamientos, abducciones, piruetas aéreas, apariciones de toda la infinita casuística, es seguir siendo víctimas del global control mental que ellos tienen establecido para que sigamos confundidos y no caigamos en la cuenta de que somos su rebaño y en gran manera sus víctimas. Porque esta es la triste conclusión final a que tenemos que llegar después de todo lo que llevamos dicho. Una conclusión que repugnará a muchos, que incluso la clasificarán de paranoica, pero que a la vista de la horrenda historia de la humanidad, repito, de la horrenda historia de la humanidad que la mayoría de la gente desconoce, pero este mundo es un infierno para la mayoría de la gente. Nosotros que estamos aquí somos millonarios, ustedes han pagado para entrar aquí. Hoy día mucha gente millones tienen que dormir a la intemperie porque no tienen casa, porque las guerras que organizan ellos los echaron de su país. Piensen ahora en Mali, en el Congo, en todas las guerras que tienen. 16 guerras formales tenemos hoy. Este planeta es un infierno para la mayoría de la gente, pero no caemos en la cuenta. Ronaldo, estos mismos momentos está sucediendo. El gran problema que existe en el estudio del fenómeno ovni es que los omnílogos cientifistas se resisten a identificar a los dioses de los que nos hablan todas las culturas y todas las religiones con los tripulantes de estas maravillosas naves que vemos en nuestro cielo. Para ellos, mezclar religiones y espíritus con algo tan físico y material como los ovnis es un pecado y además se exponen a ser tildados de crédulos y anticientíficos. Mientras los investigadores de los no identificados no se atrevan a dar este paso y a establecer esta relación e íntima conexión de los dioses de las religiones, que son reales, con los ovnis seguirán considerando a estos como unos aparatos físicos de alta tecnología y a sus pilotos como a unos seres muy inteligentes cuya procedencia e intenciones no son desconocidas, pero se equivocan, porque hoy ya conocemos bastante bien cuáles son las intenciones de muchos de ellos, sobre todo de algunos de ellos. Estas investigaciones
estos investigadores cobardones parece que no saben que la physis, como se dice en griego, la física de los alienígenas, al ser ultradimensionales, tiene ciertos aspectos y capacidades que los convierten de alguna manera en espíritus. Otra muestra de ello es que una muestra de ello, están en nuestro mundo tridimensional, conservan la capacidad de ser invisibles, de ser ingrávidos, de atravesar paredes sólidas, y muchos de ellos pueden leer nuestro pensamiento. Y cuando un humano está en contacto inmediato con ellos, es frecuente que le comuniquen estas mismas capacidades. Yo conozco a varias personas que me decían cómo atravesaban las paredes y las puertas cuando iban en compañía de estos alienígenas. Solemos cometer el gran error de identificar lo físico con la materia sólida, tal como nosotros la conocemos. Pero las ondas con las que gracias a nuestros móviles nos comunicamos a través de miles de kilómetros pertenecen también al mundo físico. Pero la física de las ondas de sus teléfonos no se parece nada a la física de nuestro cuerpo y se parece ya más a lo espiritual porque es invisible e intangible. Cuando hablamos con alguien que está en Australia, esas ondas físicas no viajan desde allá, están ya aquí, ahora mismo, antes de que hablemos, porque en realidad están en todas partes como si fueran espíritus. Ahora mismo, aquí alrededor de nosotros están las voces de todos los locutores del mundo y las caras de todos los locutores del mundo. Necesitan solo un instrumento que las haga visibles o audibles. Y esto, que parece un milagro, pertenece al mundo físico. Y decir esto no es paranoia, es la matrix universal y la latiz, como dicen ahora algunos físico-matemáticos. Los tripulantes de los ovnis, además de su corporeidad, participan de este tipo de fisis debido a la ultradimensionalidad suya, pero cuando se relacionan con nosotros adquieren los caracteres de nuestra tosca tridimensionalidad y adoptan formas visibles y tangibles para que podamos verlos y comprenderlos. Aunque es muy posible, según nos han contado muchos contactados, que en sus astros de origen tienen también cuerpos, aunque muy diferentes a los nuestros. En mi libro La amenaza extraterrestre no insistí suficientemente en que estos seres maléficos, tanto los extraterrestres como entre los de creencias religiosas, son una ínfima minoría comparados con los que se atienen a las leyes cósmicas de respeto mutuo. En nuestra Tierra sucede lo mismo. Una raza reptiloide y probablemente alguna otra son las únicas que interfieren muy negativamente en las vidas de los humanos. Pero por desgracia, estas malas están mucho más activas que las otras. Y de ellas es de las que solemos hablar más y de las que tenemos que defendernos. Su gran tarea, al mismo tiempo su placer, es que los humanos estemos excitados y disgustados o suframos, porque de esta manera nuestros cerebros producen las ondas que a ellos les gustan. Estas ondas pueden ser, tal como leemos en la Biblia refiriéndose a Yahvé, un aroma calmante, como dice, para estos dioses maléficos. No olvidemos que el Yahvé del paraíso era un dios con minúscula, disfrazado de Dios con mayúscula, pero era tan reptil como la serpiente. El Jehová de la Biblia era tan reptil como la serpiente con la que discutía. Engañó al pueblo judío que, tan inteligente como es, todavía no se ha dado cuenta de ello y sigue invocándolo en el muro de las lamentaciones en Jerusalén. La humanidad entera vive y ha vivido siempre sin darse cuenta bajo un formidable e inteligentísimo programa de control mental organizado desde las alturas. A esto es a lo que se han dedicado mayormente los tripulantes de ciertos ovnis desde siempre, mucho más que hacer piruetas en el aire para tener distraídos a los ingenuos y bobalicones humanos. Para lograr su tarea, nada fácil, porque en muchos aspectos va contra nuestros intereses y contra nuestros gustos naturales, las malignas inteligencias se valen de 5 ayudantes. Sus primeros colaboradores han sido siempre las autoridades.
Cuanto más altas, más están a su servicio, aunque muchas de ellas lo hagan inconscientemente. A lo largo de la historia, los grandes líderes de los pueblos y de las naciones dominantes han sido personas seleccionadas y colocadas por ellos para estos puestos con los cuales rigen a la humanidad. Los tres grandes ayudas que estas famosas líderes le han hecho a la causa reptiliana son, primero, leyes inicuas, segundo, guerras interminables y tercera, abusos de sus súbditos. Aquí me voy a saltar muchas cosas, pero en general se han hecho estudios de los grandes líderes que ha habido en la historia desde mucho antes y están unidos por lazos de sangre. Por ejemplo, la gente de la familia Bush, si le dijera aquí, ¿con quién está emparentado la maléfica familia Bush? Y ustedes no lo creerían. Están emparentados con reyes de Inglaterra, con la Bush padre, que es una persona terrible. Bush padre es muy pariente cercano de la reina de Inglaterra. No solo eso, Bush padre está emparentado con Obama. ¿Cómo es posible? Sí, porque Obama es mulato y su madre era blanca y por ahí está emparentado sanguíneamente con él. Y la gente desconoce, por ejemplo, detalles tan curiosos como el muy sospechoso exdirector de la ONU, Kofi Annan. Pues Kofi Annan estuvo casado con una Rothschild. Ahora está de moda hablar de los Illuminati, que no son otra cosa que los mismos clanes a los que me he referido en líneas anteriores, muy bien colocados en puestos muy importantes en las grandes instituciones mundiales y en los gobiernos de muchas naciones. Pero ellos no son los jefes supremos, ellos están totalmente dominados y prácticamente poseídos por estas inteligencias extrahumanas. En cuanto a lo que se dice de sus siniestras e increíbles actividades, los que hayan leído de esto sabrán de qué hablo, a sus siniestras e increíbles actividades secretas, les diré que no estén tan seguros de su incredibilidad. No solo Ted Gunderson, jefe del FBI de Los Ángeles, sino otros investigadores y agentes del propio gobierno, cuando descubrieron la terrible corrupción que reina en las máximas autoridades de su país, que para mí el país que ha llegado a la corrupción más terrible es el país norteamericano, en las alturas. Algunos, ya en el lecho de muerte, sintiéndose acuciados por su conciencia, hablaron de ritos y ceremonias satánicas entre los máximos dirigentes del mundo, que se entienden bien entre ellos, en los que no faltan sacrificios humanos y sobre todo de niños. No hace muchos días se hizo público algo que ya bajo cuerda sabíamos: la participación frecuente del ex primer ministro de Inglaterra, Edward Heath, me acuerdo muy bien de él, en estas ceremonias satánicas, pero conocemos otros nombres. En España tenemos casos que están muy relacionados, que ustedes los han visto, Viñas de Alcácer y compañía, está todo relacionado, pero de eso no se puede hablar y es peligroso hablar. Una colaboradora de Ted Gunderson, es jefe del FBI de Los Ángeles, nada menos. Una colaboradora de él fue la senadora Nancy Sheffer y su marido, que se dedicaron también a decir la verdad. Y como detalle curioso les diré que Gunderson murió envenenado y la senadora y su marido fueron suicidados. Los Illuminati tienen mucho poder. Tengo una larga lista de suicidados y desaparecidos de extrañas maneras entre las personas importantes que se han dedicado a estudiar o denunciar este tipo de corrupción de la superélite mundial. Y podríamos aplicar esto un poco en España también, pero lo dejamos ahí. El segundo gran ayudante de los alienígenas, dueños de la granja humana, es el sistema bancario, criminalmente establecido para mantener el control del dinero en manos de unos pocos, que son precisamente los dueños de las 5 máximas empresas donde se gana mayor cantidad de dinero, que son las farmacéuticas, la industria bélica. Un avión vale entre 100 y 400 millones de dólares, un avión caza,
las petroleras y la propia mafia bancaria internacional que es controlada por estas mismas familias. Y a estas grandes fuentes de dinero tenemos que añadir el tráfico de drogas, que aunque mucha gente se resistan a quererlo, ya desde las guerras del opio del siglo XIX está también directamente relacionada con todas estas importantes familias, muy bien colocadas en las grandes instituciones. Su amoralidad es total, ya que su conciencia está por completo dominada por las entidades alienígenas que las poseen. Bush padre y Clinton, dos personajes siniestros, con la ayuda del panameño Noriega, introdujeron en Estados Unidos, créanlo ustedes o no, miles de toneladas de droga, con las que pagaban las operaciones negras del Estado y con las que se destruyeron miles de vidas de sus compatriotas. Y cuando algún jefe de la CIA, Caldwell, también a la hora de morir, ya estaba viejo, dijo, esto hay que decirlo, apareció flotando encima de un lago, también suicidado. Pero su mujer, como las mujeres de muchos de estos suicidados, dicen, no, mi marido no se suicidó. La actual crisis económica que artificial y repentinamente se ha desatado en el mundo está dirigida por este mismo grupo de multimillonarios personajes siniestros que son los que controlan todas las grandes industrias. Yo podría decirle unos cuantos nombres ahora que andan por ahí sueltos que son verdaderamente demoníacos. Por ejemplo, Mr. Schwartz, nadie conoce, más conocido como George Soros y por ahí. Son multimillonarios que arruinan empresas y arruinan naciones enteras. Lo han hecho y por eso algunos de estos personajes, si ponen el pie en algunas de las regiones allá por Malasia, por ahí los meten en la cárcel inmediatamente por las cosas que han hecho las bancas de allá. Esta gente no sabe que sus mentes son dirigidas por un ser maligno no humano. El sistema bancario que actualmente estrangula a las naciones, basado en un dinero totalmente ficticio e inexistente, es porque ahora de miles de millones, ese dinero no está en billetes, no, es inexistente, son golpes de tecla de un banco a otro. Pero a la vez, muy inteligente todo este sistema, a todas luces tiene la pinta de haber sido ideado por una mente suprahumana. El tercer gran ayudante que tiene la raza reptiliana que nos domina son los medios de comunicación, que en la actualidad, consciente o inconscientemente, están en el mundo entero a su disposición porque dependen de muy pocas grandes agencias internacionales, que siempre han estado en manos de la misma gente. En España, en todos los medios de mayor tirada, especialmente en el país, y en las directivas de los canales de televisión hay gente muy discretamente colocados para resaltar o ocultar ciertas noticias. En la actualidad, las universidades, que aparte de la politización y del vergonzoso nepotismo que en ellas existe, estas universidades, en la lista de universidades del mundo, son de las últimas. ¿Por qué? Porque hay nepotismo. El padre deja a su hijo también, a pesar de que no tenga los metros suficientes, lo deja de catedrático allí. Eso lo saben muy bien los que andan por las universidades. Pues bien, en la actualidad han dejado de ser la fuente, las universidades, donde radica y donde brota la sabiduría, la información para una nación. En nuestros días, la verdadera universidad es la televisión, que es la que informa, instruye y educa al pueblo, o dicho con más realismo, la que lo miente, lo engaña, lo deseduca y lo envilece. Los berridos de la Esteban o el falo de Nacho Vidal son las tesis doctorales con las que el funesto, Paolo Basile educa al pueblo. Una sociedad que ve masivamente Gran Hermano, Sálvame y demás piezas del estercolero televisivo, es lógico que produzca políticos tan sinvergüenzas como los que padecemos. Ese aplauso no le ha gustado nada a Rajoy, estoy seguro. Si nuestros dominadores nos habían tenido confundidos por años con sus piruetas en el aire y con sus extravagancias en tierra, ahora tienen a toda la humanidad entretenida con los formidables regalos de pantallitas que nos han hecho
en estos últimos años. La humanidad ahora está a todas horas pendiente de los jueguitos, como el Candy Crush, por ejemplo, de nuestra vicepresidenta del Congreso, el otro día la vieron, y de lo que se cuelga en Facebook o en la última tontería viral de Twitter. Y está lejos de sospechar que esos maravillosos instrumentos son regalos envenenados de los dioses para tenernos distraídos. Del origen de todas estas pantallas y de lo que pretenden con ellas, se podría hablar mucho porque está estrechamente relacionada con los ovnis y específicamente con los ovnis estrellados, porque muchos ovnis se han estrellado y les hemos copiado la tecnología. Y de esto hay mucho escrito y yo he publicado bastante de eso. Lo que voy a decir a continuación es la esencia de todo el fenómeno de los ovnis y es lo más difícil de ser admitido tanto por los de la izquierda como por los de la derecha, tanto por la religión como por la ciencia. El cuarto gran aliado de los espíritus extraterrestres que nos dominan y el mayor de todos ellos son las religiones sin excepción. La suprema inteligencia del cosmos, conociendo el estado de esclavitud a que desde hace milenios está sometido nuestro planeta, a lo largo de los siglos ha ido enviando seres extraordinarios para que nos orientasen sobre cuál sería nuestra mejor manera de liberarnos, tanto privada como globalmente, de esta cosa que estamos sometidos. Estos enviados cuyas vidas han llegado a nosotros, ya muy distorsionadas y a veces ya completamente convertidas en mitos, son los grandes fundadores de las religiones: Lao Tse, Confucio, Krishna, Akenatón, Zoroastro, Buda, Mahavira, el Bab, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera. Fundamentalmente todos han dicho lo mismo, que el recto obrar, la tolerancia, el perdón de las ofensas, la mutua ayuda y el amor fraterno son el único camino para la convivencia, para superar nuestras dificultades y para evolucionar. Pero los espíritus de los que estamos hablando y que por mucha gente no existen, pero que son reales, interferían enseguida en las vidas de estos enviados extraordinarios y a muchos los mataron. Por ejemplo, a Krishna, a Osiris, a Indra, a Tamuz, a Quetzalcóatl, a Mitra, a Orfeo, al Bab. Todos estos fundadores murieron de manera violenta. La gente no sabe de historia de las religiones. De hecho, hay un libro del siglo XIX que yo tengo que se llama 16 Salvadores Crucificados. A veces, cuando no podía matarlos, les ponían competidores que les hicieran sombra o que les los hacían aparecer como hombres santos dotados de grandes poderes taumatúrgicos. Cristo tuvo dos grandes competidores, Apolonio de Tiana y Simón Mago, que hacían tantos milagros como él y que le robaban seguidores. En tiempos modernos también hay santones que hacen auténticos milagros. El muy sospechoso Satya Sai Baba, con millones de seguidores, podía ser uno de ellos. En cuanto los fundadores de la religión morían, a sus discípulos y biógrafos les engañaban, tergiversando la buena doctrina original y poniendo en su boca palabras que ellos nunca habían dicho. Y esa es la razón de las creencias disparatadas de muchas religiones y de algunas frases inconcebibles e increíbles que vemos en nuestros evangelios. El cristianismo, fíjense bien esto, no es ajeno a ninguna de estas historias. Su fundador lleva 2000 años clavado en una cruz. ¿Quién lo mató? La muerte de Cristo no tendrá algo que ver con estos espíritus malignos de los que estamos hablando. Aquel ser maligno al que él en el Evangelio llama el príncipe de este mundo, con el cual él no quería tener trato alguno, y al que él llamó el padre de la mentira y de la muerte, y que se le presentó para tentarlo, y aquellos demonios que él expulsaba del cuerpo de algunos de sus contemporáneos, ¿no serán los mismos malos espíritus de los que estamos hablando? Nos han dicho que murió para librarnos de un pecado original. Pero qué misterioso y enorme pecado tiene que haber sido este, que trajo tan funestas consecuencias, tanto para Cristo como para la humanidad.
ahí les dejo esas tremendas preguntas en el aire. Para nosotros los occidentales, Jesucristo fue el enviado para liberarnos de estos malos espíritus. En cuanto a saber cuál es su relación, fíjese bien esto, ¿cuál es la relación de Jesucristo con otros habitantes del universo? Porque esto es lo que en el fondo nos dice la aparición de ovnis, es que hay otra gente en el universo. ¿Cuál es su relación con otros habitantes del universo? ¿Y cuál es la íntima unión que él tiene con la suprema causa? Lo dejo para los teólogos y para otras mentes, porque la mía no da para tanto, ni es tan audaz. Yo únicamente trato de seguir lo fundamental de sus sabias enseñanzas, que se reducen a no hacerle daño a nadie, a no ser egoísta y a ayudar a todo el mundo en lo que pueda. Sobre este profundo y misterioso tema reflexiono en mi último libro, Iglesia Despierta, que salió hace un mes o dos. Las religiones tienen un doble aspecto. Por un lado, sus buenos principios elevan el alma hacia niveles espirituales. La desanimalizan, le dan esperanza a prometerle una ultra vida feliz, pero por otra le cortan las alas a la imaginación y a la inteligencia, impidiéndole pensar libremente, cuando no atemorizándola con fuegos eternos o convirtiendo a los creyentes en fanáticos capaces de matar al que no piense como ellos. En realidad, las religiones han sido causa de muchas guerras. En mi libro, Las religiones que nos separan, ahondo en este tema, y en Teomniología, el otro libro, reflexiono sobre la íntima relación que hay entre el fenómeno ovni y las religiones. El quinto gran aliado de los dioses es el instinto sexual. Cuando los Elohim, del cual se habla mucho ahora, nos hicieron a su imagen y semejanza, pero no como nos han dicho, sino con sus mismos vicios y defectos, y para tenernos al servicio, a su servicio. Dios nos crió a su imagen y semejanza, pensando en un Dios bueno por ahí. Yo estoy diciendo todo lo contrario. Los Elohim nos hicieron a su imagen, pero ellos eran los que veíamos en el paraíso, discutiendo Jehová con la serpiente, pero Jehová era tan serpiente como la serpiente, disfrazado. Cuando se ocuparon de dejar el sexo de los humanos, especialmente el de los machos humanos, muy fácilmente controlable. Los animales rigen su propagación por sus épocas de celo. Los machos humanos estamos perpetuamente en celo, porque prácticamente tenemos los genitales en la cabeza. Y el incontrolable instinto sexual constantemente excitado por nuestros dominadores, valiéndose sobre todo de los medios de comunicación, hace cometer a todos los humanos, tanto varones como mujeres, increíbles locuras. En la historia, grandes disparates y errores han sido debidos a este exacerbado instinto muy bien utilizado por nuestros controladores para tenernos siempre inquietos, y muy inteligentemente también lo han usado a través de las religiones. En el cristianismo, por ejemplo, han engañado a los grandes teólogos moralistas, haciendo que le atribuyesen al pecado contra el sexto mandamiento una gravedad especial. Yo, siendo todavía jesuita, tuve algún problema con mis superiores por manifestar dudas sobre este rigorismo tan tremendo sobre el sexo. Y como el ser humano sucumbe tan fácilmente ante la tentación del sexo, nuestros dominadores han logrado que millones de transgresiones contra viva mucha gente, como tan fácilmente cedemos ante eso, vivan atormentados. Yo he conocido a muchísima gente que han vivido atormentados precisamente por sus pecados del sexo, que el sexo es una cosa natural y buena como el alcohol cuando lo usas debidamente, pero cuando se transmita, pues entonces a los que han sido educados de esa manera les hace sufrir mucho. El actual conflicto vaticano entre el problema de los divorciados y vuelta a casar es solo un resto de esto que les estoy diciendo.
Con estos 5 ayudantes, el control mental con que los dueños de la granja tienen sobre el rebaño humano es perfecto y han logrado que después de siglos de estar entre nosotros, todavía no hayamos caído en la cuenta de que están aquí y de que algunos de ellos son los que mandan y hacen que este planeta sea para la mayoría un valle de lágrimas. Como les dije antes, los que estamos aquí en este momento en la sala somos millonarios. Bien, me saltaré aquí muchas cosas para dejar. Individuos como el doctor Michael Salla, Clifford Stone, Michael Wood y una docena más de investigadores, varios de ellos militares de alta graduación, que se han preocupado de estudiar los tipos de diversos de visitantes que tenemos y su lugar de origen, nos han dicho que son no menos de 50 las razas diferentes y en algunos casos muy diferentes porque proceden de lugares muy distintos y porque algunas son esclavas de otras que son mucho más avanzadas que ellos. También nos dicen que cuando están entre nosotros viven en ciudades construidas hace muchos siglos, hace muchos miles de siglos, no solo unos cuantos, que están empezando ahora estos días, hace ni 2 meses antes, no, hará como 6 meses, están descubriendo unas cuevas antiquísimas, de hombres mucho más grandes que nosotros, la altura de las mesas, la altura de la mesa es de esta. Están empezando a descubrir. Lean, si pueden y si se acuerdan, el nombre de Bucegi en Rumanía y en Irak. Bien. Viven en esas cuevas que están edificaron esas cuevas hace mucho tiempo, pero hoy día hay muchos otros viviendo en las profundidades de la Tierra. No olvidemos que los océanos que nos parecen tan inmensos tienen únicamente 3 kilómetros. La altura, profundidad media del mar son 3 kilómetros. Puede llegar mucho más abajo, pero 3 kilómetros. Pero desde la superficie de la Tierra hasta el centro de la Tierra hay 7.000 kilómetros. De modo que hay sitio para hacer todas las ciudades que quieran. Y mucha gente que ha estado por allí, yo conozco a unos cuantos que han estado y te cuentan lo que han visto. Y coincide que que no conozca a porque son de naciones diferentes, te cuentan poco más o menos las mismas cosas. Y hay cosas increíbles, pero son tan increíbles que algunos, pues ya, mire, tengo aquí David Huggins, por ejemplo, nos ha contado con todo detalle cómo él fue usado abusivamente durante 16 años. ¿Saben para qué? Como proveedor de semen para estas experiencias que están haciendo entre ellos. 16 años tuvieron al pobre hombre. No lo vivía, es un norteamericano que vive todavía. Vivía en su tierra, pero se lo llevaban y lo usaban para eso. De este tema es mucho lo que se sabe hoy día. Pero los omnívoros científicos no se atreven a hincarle el diente, porque claro, van a decir, oh, ¿qué está hablando usted? Lean la vida de este pobre Huygens, que lo ha descrito él y ha pintado las cosas que allí había. 16 años estuvo el pobre hombre. En los arrabales de estas ciudades mantiene sus aparatos con los que suelen salir a volar por nuestra atmósfera. Alguno preguntar de dónde tienen esas naves, las puertas para entrar y salir a su mundo subterráneo. Y aunque parezca ciencia ficción, les diré que en ninguna parte. Y de esto también hay muchos testimonios. Lo mismo que se ha visto muchos ovnis cambiar de forma en pleno vuelo. Y de esto es testigo un padre jesuita, director de un observatorio astronómico, que se lo pasmado cuando vio, iba siguiendo por su telescopio a un ovni, él no creía nada de eso, y de repente vio que el ovni cambiaba completamente de forma, un ovni metálico. O entrar en caracteres, casi pierde la vocación de jesuita entonces con aquello. O entrar en cráteres de volcanes, ahora lo estamos viendo casi constantemente. Hay que repetir que lo que ya dijimos anteriormente, que por su ultradimensionalidad tienen la capacidad de traspasar la materia. Por eso, para volver a entrar a sus cuevas no tienen que tener puertas especiales. Muchas veces los ovnis dan la impresión de chocar contra la montaña, pero cuando los bomberos o los soldados acuden al lugar para recoger los restos, lo más corriente es que no encuentren nada. Yo fui testigo en Venezuela de algún pseudo estrellamiento de este tipo.
Decir de estas cosas hace sonreír a los intelectuales. Pero estos señores también se hubieran sonreído despectivamente hace muy pocos años si les hubiesen dicho que con la punta de sus deditos serían capaces de poner en la pantalla de una tableta o de su telefonito en tiempo real lo que está pasando en cualquier sitio del mundo. ¿Cómo es? Eso sí es un milagro. Pues mira, se hubieran sonreído también en eso, y lo tenemos todos ahora. En estos grandes espacios viven también humanos, más o menos voluntariamente, que dan la impresión de ser militares o personas militarizadas. Las ciudades están unidas por túneles que cruzan en todas direcciones entrañas de nuestro planeta, por los que se mueven a gran velocidad vehículos que no tocan el suelo. Se conocen lugares concretos de bastantes bases subterráneas, las cuales podría decir los nombres de unos cuantos sitios. En estos últimos párrafos diré algo con lo que es muy probable que muchos de los lectores no estén de acuerdo. En mi citado libro Teomnología digo que uno de los efectos de los dioses de las tablillas sumerias y de aquellos que nos habla el Pentateuco es que eran muy lujuriosos, tanto entre ellos como con las hijas de los hombres, como dice el Génesis. Pues bien, muchos contactados, tanto hombres como mujeres, han asegurado con toda suerte de detalles haber sido violados sexualmente, y es muy frecuentemente que digan que sus violadores tenían cara de reptil. La mejor investigadora de ovnis de Norteamérica, Linda Moulton Howe, que tiene tremendos libros, me contó el caso muy bien investigado por ella de dos jóvenes norteamericanos cerca de Orlando, en Florida, que fueron violados por dos lagartos de gran estatura, de más de 2 metros, que caminaban erguidos sobre sus patas. Claro, hechos como este, pues la gente se echa para atrás. Según algunos contactados de gran credibilidad, influir en la sexualidad de los humanos y visitarla es una tarea en la que siempre esta raza reptiliana ha estado muy activa, especialmente en nuestros días. Contubernios como los lobbies de la LGBT, auténticos contubernios tan peligrosos y que tan activos están en la televisión, y la PPF, la armadora de abortos de todo el mundo, están contribuyendo mucho a esta bazofia de sexualidad desenfrenada que nos invade, porque el sexo es la sal de la vida, pero es como el vino, un vasito de vino a la comida divino, pero si te emborrachas eres un imbécil, y tú, si conviertes el sexo en el centro de tu vida, eres otro imbécil. Además, estos mismos contactados nos dicen que en la actualidad esta raza reptiliana, ojo a esto, que no van a estar de acuerdo conmigo muchos, esta raza reptiliana que nos domina está interfiriendo en el ADN de muchos recién nacidos para que en el futuro tengan inseguridad en su inclinación erótica y así crear confusión en sus vidas. Y según ellos, el aumento de la homosexualidad es debido a esto. Esto le han dicho a algunos de ellos, que la raza mala está haciendo de las 1000 cosas terribles que nos ha hecho, está haciendo esto. Sin embargo, sin necesidad de que nos lo hayan dicho ningún contactado, pensamos que uno de los mayores logros que nuestros dominadores han conseguido en los últimos tiempos a través de su programa global de control mental es el haber logrado que las autoridades de todos los grandes países hayan declarado legal el acto más salvaje que nos podamos imaginar, que es el de despedazar dentro del vientre de su madre y arrancarlo en pedazos a un pequeño ser humano en formación. Pedazos que luego son vendidos para fabricar cremas de belleza. A esta infame bestialidad nuestros políticos le llaman interrupción voluntaria del embarazo. Y nosotros, estúpida y cobardemente, la apoyamos con nuestros votos. Cada año son asesinados legalmente en España más de 100.000 infantes y en el mundo entero 10 millones. Termino. Comenzamos diciendo que en la actualidad se habla con demasiada seguridad y desparpajo de cómo fueron punto por punto y etapa por etapa los comienzos de la raza humana actual, cuando lo que únicamente sabemos con seguridad
es que en la antigüedad vinieron de diversas épocas a nuestro planeta y de varias maneras se relacionaron y mezclaron con los humanos. Algunos de ellos, solo una pequeña minoría, parece que no tenían buenas intenciones y siguen sin tenerlas. Como ya dije, la existencia de estos seres malvados admitidos por las religiones, incluso por el cristianismo, es para mí un formidable misterio. Acerca de cómo llegaron y de dónde vinieron, tenemos ya bastantes datos, aunque no estemos seguros de nada. Pero más importante que esto es, primero, saber si aquellos que en la antigüedad fueron adorados como dioses son los mismos que vemos ahora en los cielos viajando como bolos. Segundo, si aquellos que parecían no tener buenas intenciones son los causantes de la espantosa y triste historia de la humanidad. Tercero, si aquellos dioses de tiempos antiguos tienen relación o pueden confundirse de alguna manera con los ángeles buenos o perversos de las religiones, o con los sobrinautas de otros planetas que ahora nos visitan, o con los espíritus de nuestros antepasados que ya han fallecido, pero están vivos en otras partes del universo. Y cuarto, ¿qué medidas tanto individuales como globales deberíamos adoptar para liberarnos de este control mental al que estamos sometidos? Este es el campo y el nivel en que tienen que moverse las investigaciones de la ovniología. Seguir todavía dándole una primordial importancia a las apariciones, avistamientos, contactos, abducciones, estrellamientos o lo que diga la NASA o las autoridades es continuar siendo víctimas del engaño que ellos, quienes quiera que sea, nos quieren transmitir. Muchas gracias por su paciencia.